pregunta es, ¿nunca te has encontrado triste, con ganas a sentir mejor, pero faltando la capacidad de hacerlo? Eso pasa aún en los tiempos cuando todo alrededor parece que va bien y entonces en sí misma viene la tristeza. La tristeza convierte en una prueba de fe. Pero es aún más común entre los tiempos cuando estamos experimentando las pruebas, otras pruebas en la vida. Podemos recibir el imperativo, como vimos la semana pasada de Santiago 1:2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Y aún podemos aplicar la enseñanza de los versículos que siguen e intentar enfocar en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas para madurarnos, pero todavía no sabemos más qué hacer en tal momento. Pastor Jacobo entendió que eso puede pasar, entonces él continuó en su carta explicándonos sobre otra herramienta que tenemos puesto acceso, otras formas de apoyo que podemos, aún más que debemos utilizar en los tiempos de pruebas. Entonces ahora vamos a continuar descubriendo cómo podemos adoptar la actitud apropiada para triunfar en las tribulaciones de la vida. El texto que vamos a ver ahora es una continuación de la predicación de la semana pasada de la carta de Santiago. Es un texto con apoyo muy práctico para nosotros cuando nos encontramos en los tiempos de pruebas y dificultades en la vida. Entonces, antes que entramos al texto, quiero apoyarnos a entender el pasaje a la luz del contexto donde está encontrado en nuestras Biblias. Por los que estaban aquí cuando empezamos el estudio de la carta conocida como la carta de Santiago, a lo mejor van a recordar que el pasaje clave de la carta, conocido como la carta de Santiago, está encontrado en capítulo 3. Santiago 3, 13 al 18, donde encontramos el pináculo central de la carta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mienten así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, tolerante, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Aquí encontramos un contraste. Podemos vivir por la sabiduría mundana y diabólica, lo que prefiero llamar la antisabiduría, o podemos vivir por la sabiduría divina del cielo, la sabiduría verdadera. Y en el resto de la carta, Pastor Jacobo está enfocando en la aplicación de la sabiduría divina del cielo en lugar de utilizar la sabiduría falsa diabólica del mundo, o sea, la antisabiduría, lo que es necio. El contexto alrededor de nuestro pasaje para considerar el día de hoy es Santiago 1, 2 al 18, donde el enfoque está aplicando la sabiduría divina en los tiempos de pruebas y tentaciones. Pruebas como las pruebas que hemos experimentado en nuestras vidas, muchos de nosotros, pruebas de salud, pruebas financieras, pruebas relacionales, muchos tipos de pruebas. Pruebas que Dios usa para permitirnos experimentar su gracia y para madurarnos.
Aunque nuestro texto ahora no menciona específicamente las pruebas, sabemos que está en el contexto de las pruebas, como es una continuación del mismo párrafo del texto inmediatamente anterior sobre las pruebas. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o mejor traducido, produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pide con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento de una parte a otra. No piensen pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Señor, damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir la palabra de Dios y permitir tu Espíritu usar la palabra para cambiar y transformar nuestra manera de pensar y por consecuencia nuestra manera de vivir. Pedimos, Señor, que el texto ante nosotros puede ser usado para motivarnos, para animarnos, también para exhortarnos a vivir en tal manera que refleje tu gloria en nuestras vidas y para que podamos experimentar la vida cristiana como fue diseñado por ti, Señor, para que podamos gozarnos en vivir para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí en el texto tenemos otra vez un contraste. Hay el hombre que muestra fe y el hombre que duda. En realidad tenemos otra vez una vista de la diferencia entre el hombre que aplica la sabiduría divina y el que está llevado por la falsa sabiduría del diablo, presentado como la sabiduría de este mundo. Antes que todo, cuando encontramos una prueba, necesitamos reconocer que podemos depender en nosotros mismos o depender en Dios. Necesitamos reconocer que dependiendo en nosotros mismos vamos a enfrentar las pruebas y no vamos a tener la capacidad de utilizar los recursos divinos dados a nosotros. Vamos a ser tentados de usar lo que el mundo nos ofrece en lugar de depender en Dios. Lo que necesitamos viene de arriba y no de abajo. Para apoyarnos a aplicar la instrucción dada a nosotros por el pasaje, quiero acercar el pasaje con ustedes con tres preguntas principales para tenerlos ahí en nuestras mentes mientras estamos viendo el pasaje. La primera pregunta es, ¿qué necesitamos en los tiempos de pruebas? ¿Qué necesitamos en los tiempos de prueba? ¿Dónde vamos a encontrarla? ¿Y cómo debemos buscarla? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde vamos a encontrarla? ¿Y cómo debemos buscarla? Muy práctico. Ahora vamos a ver la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué necesitamos en los tiempos de prueba? Las pruebas demandan la sabiduría. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos la sabiduría. Las pruebas demandan la sabiduría. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche se le será dado. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice el texto, necesitamos reconocer que faltamos sabiduría en nosotros mismos. Faltamos la sabiduría divina. Faltamos la sabiduría divina cuando nos encontramos en los tiempos difíciles y no podemos ver el camino por adelante, el camino para escapar la tristeza y el temor, y el camino hacia la madurez. Las pruebas demandan la sabiduría, versículo 5. Proverbios 4:7 dice, lo principal es la sabiduría,
adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la sabiduría y el conocimiento? Podemos conocer muchas cosas, podemos rellenar la cabeza con información y no ser sabios. La sabiduría es el conocimiento más el entendimiento. O sea, la aplicación es de conocer la verdad y entender la verdad para aplicar la verdad en nuestra manera de caminar día tras día. Sabiduría puede ser definido entonces como la aplicación práctica del conocimiento. Involucra el entendimiento del conocimiento. Si conocemos lo que dice la palabra y no entendemos el significado de lo que dice, no va a apoyarnos ser sabios. Necesitamos entender. Proverbios 2, 1 al 6 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas con la plata, a la plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que buscar la sabiduría en el conocimiento de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar? Aquí, por su palabra. La sabiduría divina entonces es la aplicación del conocimiento bíblico. Si no conocemos la Biblia, si no entendemos la Biblia, no podemos ser sabios. Pero aún si conocemos la Biblia y no estamos aplicando lo que conocemos, somos necios. En las palabras de Santiago 3, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago 3:17. Es la sabiduría que viene de lo alto, del cielo, pues de Cristo mismo, quien es la personificación de la sabiduría divina. Él es la sabiduría. 1 Corintios 1:30 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Colosenses 2:3, hablando de Jesucristo, nos dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Necesitamos sabiduría, la sabiduría de Cristo, quien es, como nos enseña Juan capítulo 1, la palabra viviente. Entonces la sabiduría que necesitamos viene de Él, viene de Cristo. Está encontrado en la palabra de Cristo. Entonces, la manera normal de recibir la sabiduría es estudiar la palabra de Dios. Es de estar estudiando la palabra de Dios para practicar la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Es el temor del Señor que nos lleva a la sabiduría. Proverbios 1:7 nos dice: el temor del Señor, la reverencia al Señor, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es la sabiduría que necesitamos en los tiempos de pruebas. Proverbios 3, 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él endurecerá tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Sabemos que debemos buscar sabiduría en todos los tiempos, no solamente en tiempos de pruebas.
Pero cuando nos encontramos en los tiempos de pruebas y no sabemos qué hacer en tal momento, cuando faltamos la sabiduría que necesitamos, de acuerdo con nuestro pasaje, hay algo que debemos hacer. Las pruebas demandan la sabiduría. La sabiduría divina viene por conocer la palabra y entender la palabra para aplicar la palabra. Pero aún así, hay tiempos donde todavía faltamos la sabiduría que necesitamos para hacer decisiones correctas en el momento que nos encontramos a nosotros experimentando las pruebas. ¿Cuáles son los principios bíblicos que aplican en nuestra situación en tal momento, por ejemplo? ¿Qué debemos hacer cuando faltamos la sabiduría en momentos así? Santiago 1:5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Las pruebas demandan la sabiduría. Las pruebas demandan la sabiduría y la sabiduría demanda la oración. La sabiduría demanda la oración, todavía ahí en versículo 5. La pida, la sabiduría, a Dios. Debemos comunicar con Dios. Eso es la esencia de la oración, comunicación con Dios. La sabiduría demanda la oración. Y notamos aquí que la frase que se la pida a Dios es un imperativo, o sea, es un mandamiento, es un mandato de Dios. Entonces tenemos el mandato de la petición a Dios. Si le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Eso es el mandato de la petición a Dios. Cuando faltamos sabiduría, debemos pedirla a Dios y no será dada, dice el texto. Antes que continuamos, debe aclarar algo. Ese versículo no es un versículo para minimizar la importancia de estudiar la palabra de Dios para tener la sabiduría divina. No es que Pablo, no es contrario a lo que Pablo dice, procuro con diligencia, segundo Timoteo 2:15, procuro con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. Pero Pastor Jacobo dice, si le falta sabiduría, que se la pida a Dios y le será dado. Entonces, uno puede tener este pensamiento, pues no voy a estudiar la palabra esa semana para interpretarla, para entenderla, para aplicarla y para enseñarla en la iglesia el próximo domingo. No, voy a jugar y hacer lo que quiero toda la semana y sábado por la tarde voy a orar y decir, Señor, sabes que no he estudiado la palabra toda la semana, no estoy preparado para enseñar a la congregación mañana, pero aquí estoy, Señor, y pido la sabiduría en forma de revelación nueva y directa para que pueda predicar tu palabra mañana. No puedo imaginar a uno en una situación así. Aunque yo sé que hay muchas iglesias día de hoy mismo, que han recibido o están recibiendo mensajes de predicaciones que vienen de predicadores que no estudiaron bien la palabra. Algunos aún diciendo que Dios les habló en voz alta, dándoles sus mensajes directamente. Hermanos, el Señor no nos habla nueva revelación en voz alta día de hoy. Tenemos toda su revelación dada a nosotros aquí en su palabra. Ya tenemos su revelación. Si tú quieres escuchar la revelación especial de Dios, hablada en voz alta, hay una manera de hacerlo. Lees tu Biblia en voz alta y entonces escuchar la revelación de Dios en voz alta. La voz tuya. Pero no debes esperar que el Señor va a enviarte nueva revelación directamente como rayo del cielo, porque no nos enseña eso en la palabra del Señor.
El mandato de la petición a Dios aquí no es una manera de evitar el estudio de la palabra y todavía ser sabio. Tenemos que conocer la palabra. Él puede darnos lo que necesitamos al momento. Él puede apoyarnos a discernir cómo aplica los principios bíblicos en nuestra situación para darnos sabiduría en el tiempo de prueba. Pero tenemos que conocer lo que dice Él. Él puede apoyarnos a entender y aplicar su palabra, pero si no conocemos la palabra, no debemos esperar que Él va a darnos algo en este momento. Definitivamente, Él no está diciendo que Dios va a mandarnos su sabiduría. Entonces tenemos una excusa para no ser buenos mineros excavando los tesoros de la palabra de Dios. Absolutamente que no. Pero es una promesa que podemos levantar nuestras voces a Dios con la petición para su sabiduría, para recibir su sabiduría en los tiempos de pruebas, esperando que Él va a apoyarnos en nuestro tiempo de necesidad. En muchas maneras, aún apoyándonos en el discernimiento para sabiamente aplicar lo que ya sabemos de su palabra. Y aquí en versículo 5 no solamente tenemos el mandato de la petición a Dios, Pastor Jacobo también nos da una motivación a obedecer el mandato. Entonces aquí tenemos la motivación de la provisión de Dios. Se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La motivación de la provisión de Dios. Hay tres motivaciones mencionadas aquí en el texto. Y aunque no podemos estacionarnos aquí por mucho tiempo, déjame explicar un poco sobre la intención de cada una. Se la pide a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí tenemos un Dios que da. Es parte de su naturaleza regalar lo necesario por su gracia. Y pues obviamente en el contexto, los todos refiere a los creyentes. Recuerda el versículo 2, los hermanos míos en que Jacobo está escribiendo. Dios regala sabiduría a los creyentes. Y son los creyentes que reconocen su falta de sabiduría y entonces humildemente oran y piden la sabiduría necesitada de Dios. Las tres motivaciones mencionadas básicamente describen el carácter de Dios o la naturaleza de Dios en dar sabiduría necesitada en los tiempos de prueba. Se la pide a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Abundantemente. El primer término griego traducido abundantemente o a veces generosamente en español es el único donde necesitamos un poco más tiempo. Aunque Dios da generosamente y abundantemente o liberalmente, como puede ser traducido el término, el énfasis es un poco más como sin reservación o sin hesitación, singular en enfoque, sin vacilación. Que algo en contraste a la persona mencionada después de doble ánimo. O sea, el que duda, que no está enfocado singularmente, sino jalada en toda dirección, abundantemente, o sin reservación, sin reproche. Él no responde a nuestra petición con insultos porque pedimos, no nos reprende, sino provea con una mano abierta y le será dada. Dios responde al favor del hermano que le pida. Aquí es la promesa de la motivación. Dios quiere responder con la ayuda que necesitamos. Mateo 7:7, piden y se les dará.
Entonces tenemos las pruebas que demandan la sabiduría, versículo 5. Todavía en 5, la sabiduría demanda la oración. Y finalmente, en los versículos 6 al 8, la oración demanda la fe. La oración demanda la fe. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, ese hombre que recibirá alguna cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, hombre que duda, inestable en todos sus caminos. ¿Qué necesitamos en los tiempos de prueba? Necesitamos la sabiduría de Dios. Las pruebas demandan la sabiduría y la sabiduría demanda la oración. ¿Cómo debemos buscar la sabiduría? Necesitamos pedir la sabiduría de Dios con fe. Las pruebas demandan la sabiduría demanda la oración y la oración demanda la fe. Pero que pido con fe sin dudar. Entonces aquí notamos primeramente, la confianza en Dios es requerida. La confianza en Dios es requerida, pero que pida con fe sin dudar. Nuestra petición debe ser semejante a la forma en la que Dios da. Sin doblez. Él da sin doblez. Y así es como debemos pedir, con fe, sin dudar. La confianza en Dios es algo requerida. En la carta, Jacobo menciona 14 veces la fe, el creer. 9 de las cuales aparecen en capítulo 2 sobre la fe y las obras. Tal como podemos ver en las enseñanzas de Jesús, la fe en el Señor es esencial para la vida cristiana. Mateo 21 y 22. Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la hierba, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que piden en oración, creyendo, lo recibirán. Pues aunque el texto es uno de los favoritos de los falsos maestros, que proclaman que Dios ha prometido salud físico y riqueza material a todos los cristianos, siempre que su fe sea suficiente fuerte, ni Jesús ni Jacobo dicen que Dios nos dé un cheque en blanco que podemos rellenar a nuestro antojo, esperando que Dios lo vaya a dar por válido. La expresión todo lo que piden en la Biblia solo recoge lo que Dios ha prometido dar a su pueblo. Pues en Santiago está la idea, que esta idea queda clara con la conexión con el versículo 5, donde dice que el deseo de Dios es darnos, ¿qué? Sabiduría. Jacobo pinta un cuadro claro con una ilustración de cómo es el que pida sin fe. La oración demanda la fe, la confianza en Dios es requerida, pero el carácter de dudar será rechazado. El carácter de dudar será rechazado. Pero que pide con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echada de una parte a otra. Tan importante es que pidamos con fe. No piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, hombre que duda, inestable en todos sus caminos. Esta frase, doble ánimo, literalmente, la traducción literal del término es doble alma. Es doble enfocado, es alguien dividido, es de tener un pie en dos aguas, es de tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, de ser dividido.
podemos ver el concepto de un hombre con doblez en el Antiguo Testamento y la perspectiva de Dios sobre él comparado con la necesidad de buscar a Dios con fe, con todo nuestro ser. El Salmo 119, versículo 2. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Pero Salmo 12, versículo 2, falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El mandato más grande en Deuteronomio 6:5, lo cual fue repetida en el Nuevo Testamento, Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. La doblez siempre es algo condenado, pero el creyente debe vivir por fe íntegra. Recuerden que la énfasis en pidiendo sabiduría de Dios por medio de la oración con fe sin doblez sirve como una introducción de dónde va Jacobo en su carta. Decidiendo entre la sabiduría divina del cielo y la sabiduría diabólica mundana mencionado en el pasaje temático de 3, versículos 3 al 18. Está presentado aquí con toda claridad. El carácter de dudar será rechazado. Déjenme darles 3 descripciones de los que dudan. Los de doble ánimo, o sea, doble alma, mencionados aquí. La primera descripción de los que dudan es impelido. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Impelido, llevado aquí por allá, no encuentra piso firme. Empujado por fuerzas alrededor de él, en lugar de convicciones por dentro de él. Esa es la persona controlada por sus propias emociones. Y la persona que por temor del hombre no puede hacer una decisión, por temor que alguien no va a estar feliz con su decisión. Controlado por los pensamientos de otros. Y el deseo de dar placer a otros con sus decisiones en lugar de dar placer a Dios. Siempre dudando a sí mismo y más triste, dudando a Dios. Ese es el hombre impelido, lanzado de aquí para allá, como un barco sin timón perdido entre las olas del mar. Y entonces él es también un hombre inseguro. Un hombre inseguro. No pienses pues ese hombre recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Es un hombre inseguro, sin esperanza, porque no va a recibir la sabiduría que pida. Él pide sin fe, dudando Dios mismo. Ahora déjame aclarar algo antes que avanzamos. De tener dudas, pero con humildad y con confianza en Dios, no es lo que describe el hombre de doble ánimo. Hay una inseguridad con dudas que reconoce su falta de fe y pide más fe del mismo Dios en que la persona está confiando. Eso podemos ver en la petición del padre de un muchacho habitado por un malo espíritu, que vino pidiendo apoyo en Marcos 9, 22 al 24. El padre decía a Jesús, Marcos 9, 22 al 24, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Como, si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad.
Eso es un creyente con batalla de fe humildemente, pidiendo más fe del Señor. Nuestro pasaje está hablando de otro tipo de dudar. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre que duda, o hombre de doble ánimo, hombre de doble alma. Es un hombre inseguro, sin esperanza, porque no va a recibir la sabiduría que pida. Es un hombre dividido en su alma, doble enfocado, pide sin fe, dudando Dios mismo. Aquí es el hombre de doble ánimo, tiene una división de la mente y el alma entre Dios y el mundo. Esta es la descripción básica de hipócrita. Aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, cuando todo va bien, pero deja de confiar en Él en el momento que lleguen las pruebas. Uno que dice con su boca, yo soy seguidor de Cristo, pero no quiere obedecer a Cristo en lo que demanda. Y por eso no recibirá nada. La manera de que la misma expresión se expresa en Santiago 4:8 muestra que se refiere a uno que no es un verdadero creyente. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, o sea, infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos tener nuestros pies en dos aguas. No podemos ir a la iglesia los domingos y vivir como el diablo lunes al sábado. No podemos confesar a Cristo como Salvador y no confiar en Cristo como el soberano. Es una hipocresía. No creer en Cristo es, en su esencia, la marca de un crédulo. Alguien que no ha arrepentido de sus pecados, que no ha confiado en el Señor. Pero aún como creyentes podemos a veces vivir en la vida práctica como ateos. Podemos, aunque no debemos, actuar como no hay Dios, intentando hacer todas las cosas y aún enfrentar las dificultades en nuestros propios esfuerzos y actuando con nuestras propias maneras de pensar, usando la sabiduría mundana y diabólica de aquí y de abajo en lugar de la sabiduría divina del cielo. ¿Cuántos cristianos cuando enfrentan problemas financieros dicen, no, pues voy a ir a tal lugar para trabajar? Sí, es ilegal, pero pues, tú no sabes cómo es mi necesidad. Como es una excusa desobedecer la ley, entonces desobedecer a Dios. Busquen la manera que el mundo ofrece en lugar de confiar en Dios, quien es el dueño de todo. ¿Y sabe qué es una de las indicaciones más rápidas de que estamos cayendo a la tentación pecaminosa así? Es la falta de oración. No volvemos a Dios. No pedimos su sabiduría. No confiamos en Él. Y por eso, el que anda de doble ánimo, con un ojo en Dios y otro fijado en el mundo, no tiene esperanza. No va a recibir la sabiduría pedida a Dios. Necesitamos pedir la sabiduría de Dios con fe. Las pruebas demandan la sabiduría. La sabiduría demanda la oración. Y la oración demanda la fe. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Es un hombre inseguro, sin esperanza, porque no va a recibir la sabiduría que pida. El carácter de dudar será rechazado, con resultado de ser impelido, lanzado de aquí por allá, y ser inseguro, sin esperanza, por su falta de sabiduría, por su falta de fe. El hombre así también es un hombre inestable. Inestable en todos sus caminos, siendo un hombre de doble sentido, dividido en su alma,
sin un enfoque central, el hombre que duda manifiesta como es en su forma de vivir. La persona así es inestable en todas sus maneras de vivir. Para tal persona no hay piso sólido bajo sus pies, siempre cambiando, una vida de vacilación. Hay una conexión cercana entre la manera que una persona ora y la manera en que una persona vive. Inestable en todos sus caminos, es plural, incluye todas sus maneras de vivir. Como la persona así puede cambiar de repente, no podemos confiar en alguien así. Alguien que a lo mejor habla muy bien con su boca, habla que yo creo en Dios, habla que yo tengo mucha fe en Dios, pero su manera de vivir está diciendo algo diferente. Sí, cuando todo va bien, él puede confiar en Dios, pero cuando hay problemas, busca su propia manera. El hombre que no confía en Dios no puede ser confiado por los demás. Y más que eso, es una manera terrible de vivir para la persona así. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres estable o inestable? ¿Vives con seguridad aún entre tiempos difíciles? Porque su mirada está enfocada singularmente en el Señor. ¿O estás inseguro, sin esperanza, impelido, llevado aquí por allá, empujado por las fuerzas a tu alrededor? ¿Estás confiando en Dios y viviendo por la sabiduría divina? ¿O andas como barco sin timón? ¿Falta sabiduría para las pruebas de tu vida? Pídele a Dios, pero pídele con fe, sin dudas. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da todo sin hesitación, sin reproche, y le será dada. Pero que pide con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento, echado de una parte a otra. No pienses pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El hombre inestable en todos sus caminos describe la persona quien desea tenerlo en ambas maneras. El que quiere tener éxito entre las pruebas, pero en lugar de confiar en Cristo y buscar la sabiduría divina, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble alma, confía en sí mismo y en la sabiduría diabólica del mundo. Si todavía estás viviendo así, hay esperanza. Escucha lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, los que dudan, purifiquen sus corazones. La solución es el arrepentimiento y la fe. ¿Qué necesitamos en tiempos de pruebas? Sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrarla? En Dios. ¿Cómo debemos buscarla? Con fe. Las pruebas demandan la sabiduría. La sabiduría demanda la oración. Y la oración demanda la fe. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando a tus pruebas? ¿Con fe o dudando? ¿Falta sabiduría para las pruebas de tu vida? Pídele a Dios con fe. Y pases la prueba, aumentando tu fe y profundizando en tu relación con Dios.